Joseph Ratzinger, al final de su vida, nos presenta una obra sumamente clara y lúcida acerca de su concepción personal y teológica de la figura de Jesús, el hombre que moldeó a la civilización occidental. Esta visión va más allá de los cuatro evangelios y nos permite visualizar la gran importancia que como teólogo tendrá Ratzinger en la historia. Ratzinger no nació flotando en el vacío del espacio. Fue un hombre producto de la guerra, formado como teólogo en la moderna escuela histórica crítica para ese entonces, tendiendo a compensar con su fe a la razón. De ahí la genialidad de su obra. Como un moderno Santo Tomás de Aquino, buscaba equilibrar ciencia y tradición. Comprobar la existencia de Dios es un sin que hacer, porque desde el método experimental nunca podremos asomarnos al misterio de lo divino. Desde la psicología, la espiritualidad es parte necesaria para un equilibrio mental, al menos desde lo evolutivo. Y a través de la experiencia, podemos estar de acuerdo en que la creencia en un ser superior vuelve al hombre a un ser más feliz, según algunas investigaciones científicas. Ratzinger fue un gran académico, hizo uso del método histórico y construyó su perfil de Jesús de Nazaret desde una interpretación apegada a lo enseñado por la Iglesia Católica, pero dándole un matiz brillante. No se vuelve un líder religioso fanático en el que la escritura tiene un sentido literal y único. Ve que la revelación depende de los tiempos y hace uso de las ciencias para entender mejor el mensaje que busca conocer, el significado real de los que se escribió leyendo los textos bíblicos en su idioma original. Recordemos que era un hombre muy culto, hablaba varios idiomas, entre ellos el griego antiguo y el hebreo. Ratzinger, Benedicto XVI, intenta darnos una versión del Jesús histórico que naturalmente está mezclada con sus convicciones y creencias, y no por eso su análisis se vuelve menos valioso. En su análisis del Deuteronomio, Benedicto identifica pasajes que aluden a la venida de un gran profeta. El papel del profeta no solo era predecir, sino también denunciar aquello que estaba moralmente mal. Benedicto habla de Moisés como el arquetipo del profeta que deja la puerta entreabierta a la venida de un nuevo Moisés. El primer Moisés viene a establecer la amistad con Dios mediante reglas y mandamientos. El segundo Moisés prometido podrá ver a Dios cara a cara sin caer muerto, tal y como se refiere en la Biblia. Este profeta anunciado es Jesús de Nazaret, cuya vida oculta es desconocida y solo conocemos lo que sucedió a partir de sus 30 años en su vida pública. Aquí los evangelistas hacen diversas formulaciones para hablar de Cristo, unos de forma grandiosa y otros de forma más histórica. Mateo traza el árbol genealógico de Jesús en ciclos de 14, unos de forma grandiosa y otros de forma más histórica. Mateo traza el árbol genealógico de Jesús en ciclos de 14 generaciones, pues 14 era el número asociado al rey David, por lo que es una forma de legitimar la promesa de que un retoño saldría del árbol de David para el pueblo de Israel. Lucas, en cambio, le da un sentido en el que la llegada de Cristo es la plenitud de la historia, como si el futuro y el pasado fluyeran hacia el mismo centro temporal. Lucas, de formación médica según la tradición, le da una tendencia empírica y un encuadre histórico más preciso, citando los años de gobierno de los monarcas locales, incluyendo el emperador romano. Benedicto en su análisis ve figuras antagónicas entre el Cristo y el emperador, en donde por una parte uno se proclama pacificador, aunque por la fuerza, y se considera divino. Quizá hoy en día no estamos tan lejos de las realidades del Imperio Romano, en donde los nuevos imperialistas se presentan como vendedores de la paz, pero a precio de sangre. Nadie como el Papa Ratzinger podría contar mejor lo que pasa cuando personajes nefastos llegan al poder. Tras la Segunda Guerra Mundial se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto,
en donde podemos leer en ellos a una comunidad del siglo I que en medio de la violencia del imperio y la hipocresía de los fariseos vivían buscando la perfección espiritual. Ratzinger no descarta que Juan el Bautista fuera parte de esta comunidad y que el mismo Jesús conviviera en aquel lugar llamado Qumran, en donde fueron encontrados los llamados manuscritos del Mar Muerto. El Bautista tuvo que ser una figura llamativa y de la cual se hablara bastante en Jerusalén, pues bautizaba y perdonaba pecados. Era un nuevo profeta desde Malaquías, 400 años antes. Recordemos que la misión del profeta bíblico, más allá de ser un pronosticador de los tiempos, era ser un crítico. Y por eso si miramos la historia hebrea, la mayoría de los profetas fueron perseguidos a manos del pueblo israelita y otros muertos por ellos mismos. Si miramos el bautismo desde una perspectiva psicológica, es una especie de muerte simbólica. Un volver a empezar, pues el agua corriente del Jordán en donde bautizó Juan no solo purificaba físicamente, sino a través de la psicología religiosa y renovando el pacto con Dios en lo que la Iglesia Católica llama el estado de gracia. El agua en las culturas está asociada a la vida y a la muerte. Se nace del agua, pero puede pasar que como a Jonás, el agua también nos atraiga peligros, como la ballena. Este fenómeno aparentemente contradictorio se explica en términos psicológicos, según el psicoanalista Carl Van Jung, en su libro Contribuciones al arquetipo del sí mismo. El agua es entonces un símbolo que todos entendemos a través del inconsciente colectivo. Tras el bautismo de Jesús, se nos presenta la Trinidad cristiana, el Hijo, el Espíritu en forma de paloma, como aquel que revoloteaba sobre la superficie de las aguas antes de la creación, representando la potencialidad del Padre y del Hijo, y por último, el Padre, siendo la voz que sale del cielo, que se rasga.